Buenas tardes a todos. Los pueblos indígenas son los guardianes tradicionales de la Isla de la Tortuga, también conocida como América del Norte. Reconocemos su conocimiento y conexión con la tierra, los guardianes originales de la tierra. Esta tierra está rodeada por los Wakama, Catawba y los pueblos de Cabo Miedo, así como los otros que han vivido en estas tierras y cuyas historias han sido marginadas. La CCA está comprometida a reconocer y promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, incluidos el derecho a la autodeterminación en actividades ambientales y decisiones ambientales en toda América del Norte. Reconocemos, respetamos, honramos la cultura de toda esta región, donde las comunidades de muchos antecedentes han peleado para revertir estas injusticias. Es un honor estar aquí en esta mesa redonda sobre justicia ambiental, orígenes, evolución y políticas emergentes en América del Norte. Quiero agradecer a la CCA y a su director ejecutivo, Daniel, por organizar este evento y darnos unos antecedentes con un documento que establece el inicio de esta conversación que tendremos. La justicia ambiental, como la conocemos, tiene raíces que van hasta los movimientos de los derechos civiles en los 60. Las comunidades han luchado contra el racismo y la discriminación ambiental y piden acceso al aire limpio, agua limpia y tierras limpias. A lo largo de las décadas, el movimiento se ha expandido y ha evolucionado y ha incorporado diversas voces para abordar diferentes desafíos. Este documento habla de los hitos en la evolución de la justicia ambiental en América del Norte e ilustra cómo es que la Defensoría nos ha llevado a diferentes cambios relevantes en políticas. A pesar de este progreso, muchas comunidades siguen enfrentando muchas limitaciones ambientales. Estos desafíos tienen que ver también con la crisis del cambio climático mundial, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. En Estados Unidos vemos estas inequidades que se manifiestan de diferentes formas: aire y agua contaminados, exposición a desechos peligrosos, calores extremos, inundaciones. Ese documento enfatiza la naturaleza interseccional de la justicia ambiental. Las vulnerabilidades normalmente tienen diferentes capas e impactan a las comunidades con base a su etnicidad, geografía y otros factores. Esta complejidad requiere un enfoque de diferentes aspectos con respecto a las acciones. Debemos seguir empleando una lente interseccional para entender y abordar estas vulnerabilidades. La EPA está comprometida con la justicia ambiental con diferentes iniciativas. Nuestro enfoque incluye mejorar el acceso a la información, fomentar participación del público relevante e implementar políticas y programas de justicia ambiental. Por ejemplo, el establecimiento de la Oficina de Justicia Ambiental y Derechos Civiles Externos quiere asegurar que todas nuestras políticas y nuestras acciones sean inclusivas e igualitarias. Y esto no lo definen las fronteras. Canadá, México y Estados Unidos, cada uno tiene sus propias fortalezas y desafíos, y al trabajar en conjunto podemos desarrollar soluciones más robustas para salvar y proteger más comunidades. La CCA desempeña un papel crucial para facilitar esta colaboración trilateral. Los proyectos comunes nos pueden ayudar a recabar conocimiento, desarrollar herramientas más útiles y hacer participar a las comunidades en todos nuestros países. Debemos priorizar acciones para abordar algunos problemas ambientales actuales y antiguos, que incluye vulnerabilidades climáticas, asegurar la distribución de los beneficios ambientales y continuamente involucrar a las comunidades afectadas. Las políticas innovadoras
y un marco legal ampliado serán centrales en nuestros próximos esfuerzos para lograr la justicia ambiental. Así que la justicia ambiental debe permanecer en el corazón de todas nuestras políticas y acciones ambientales. Las decisiones que tomemos hoy darán forma al bienestar de las generaciones futuras. Por favor, permítanos seguir trabajando en conjunto. Sigamos compartiendo experiencias y comprometámonos a tener un futuro igualitario para todos. Quiero agradecer a todas las personas que van a participar en el panel de hoy. Su experiencia y sus opiniones son cruciales para navegar este ambiente de justicia ambiental y les agradezco por estar aquí y brindarnos su tiempo y su intelecto. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, administrador Reagan, por sus palabras, por resaltar la importancia de la justicia ambiental. Ahora, esta plática va a ser grabada y se va a usar para mejorar el diseño y el trabajo futuro de la CCA con respecto a la justicia ambiental. Doctor Chaves, estamos grabando, registrando y vamos a publicarlo. Téngalo por seguro. Tomaremos sus preguntas vía Zoom y también en papel para que todas las personas puedan hacernos llegar sus preguntas. Pueden levantar la mano y vamos a llevar sus preguntas. No va a haber una sesión de preguntas y respuestas, sino que vamos a ir respondiendo sobre la marcha. Esto lo vamos a hacer en esta mesa de trabajo. Vamos a responder a todas las preguntas que también vengan del público o de las personas que nos acompañan en línea. Me da mucho gusto estar en este momento con nuestros invitados. El doctor Chaves, ya no voy a volverlo a presentar. Michelle lo hizo de manera maravillosa, pero él ha desempeñado un papel muy importante en la cumbre del 91, ya que fue la primera cumbre de justicia ambiental. Tengo aquí el reporte y me impresiona saber que esto no está público. Y esto es debido a algo que queremos hacer. Queremos publicar esta información para poder captar lo que hemos aprendido. Esa cumbre llevó a los 17 principios de justicia ambiental que nos definen hoy en día. Kenneth Martin, ciudadano de Chippewa, descendiente de también una agencia de protección ambiental en la EPA y nos ayuda a proteger la salud y el medio ambiente de las tribus indígenas. Y fue parte del Departamento de Transporte del Gobierno de Estados Unidos. Amanda Monforton, de la Primera Nación Pico-Canagan, directora de Desarrollo de Políticas, Medio Ambiente y Cambio Climático en Canadá. Lidera un análisis en un momento muy importante en Canadá, porque, como sabrán, acaban de aprobar su legislación de justicia ambiental. Ariel Deranger es directora ejecutiva y fundadora de Indigenous Climate Action, también parte de una comunidad indígena, y hablará de las dimensiones indígenas de la justicia ambiental. Está muy activa en defensoría y tiene mucho con lo cual puede colaborar. El señor Marco Polo Huitrón Bernaldez, director de Delitos Federales contra el Ambiente en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que tienen que ver con justicia ambiental. Él nos va a hablar del gobierno mexicano y las políticas que han estado desarrollando para dar acceso a la justicia en temas ambientales. Lleva más de una década de experiencia.
en este sentido. Bienvenido, Marco. Octavio Rosas Landa, quien no pudo llegar en persona, pero nos acompaña de manera virtual. Tuvo algunos problemas con su viaje. Profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro fundador de la Asamblea Nacional y tiene una maestría en Geografía. Y nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, Octavio. Hablemos sobre justicia ambiental. Y quiero decir que voy a cerrar con un vínculo entre la justicia ambiental e Isaac Newton. Piénsenlo. Hay una relación que es muy importante para todos los que estamos aquí. Como muchos de ustedes saben, hemos estado adentrándonos en la justicia ambiental, su evolución, la historia, el término, tanto como política pública como movimiento. Y es una aspiración para las comunidades impactadas y marginadas. Si hablamos de justicia ambiental en Estados Unidos, Canadá, México, hemos visto esto a través de una lente de derechos humanos, porque es como debemos pensar en la justicia ambiental. También la miramos a través de la evolución de las leyes de derechos humanos y acuerdos, y empezamos a descubrir la relevancia de la justicia ambiental a nivel internacional. Sobre todo el principio 10, acceso a la información, a la justicia, que son pilares de la justicia ambiental que se han aceptado a nivel universal en muchos grupos a nivel mundial. Aunque no hay una sola definición, no es como que vas a llegar a un sitio web o el nuestro y que vas a encontrar la definición perfecta de justicia ambiental, porque hay muchas definiciones, pero lo que es interesante es que el decir esas palabras a quien sea, aunque no sepan nada sobre la justicia ambiental, les da una idea de qué se trata. Y aquí ya lo escuché. Lo que es el otro lado de la moneda. Es cuando no se tiene, cuando se entiende. Se trata de las injusticias ambientales. Las injusticias ambientales son las que nos llevan a actuar para lograr la justicia ambiental. La palabra o estas frases van hasta los 70, incluso los 60, en donde había artículos sobre los empleados afectados por contaminación tóxica en el lugar de trabajo. Y en ese momento se hablaba de que estas personas necesitaban tener acceso a la información para entender por qué se estaban enfermando, querían saberlo, querían saber a qué se enfrentaban, qué riesgos, querían el derecho a recibir servicios médicos, querían normas, querían que se aplicara la ley y querían reparaciones, querían compensaciones por sus enfermedades. Ahí está el inicio del movimiento de la justicia ambiental y necesitamos, este tema en la historia ha surgido muchas veces, necesitamos entender el contexto de cuándo sucedió esto. En 1948, cuando se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo dijo por fin, no podemos explotar a las personas. El movimiento de los derechos civiles ocurrió justo después en Estados Unidos. Y el movimiento de justicia ambiental no podía tardar mucho más. Lo contextualiza un despertar del entendimiento de los derechos humanos, también sociales, económicos. Al empezar a luchar a nivel global por los derechos humanos, a veces asociamos el movimiento de justicia ambiental a Estados Unidos, pero en realidad esto sucedió en todo el mundo. Los derechos humanos y los económicos y sociales se volvieron importantes y fue la época en la que términos como equidad ambiental y después el racismo ambiental, gracias doctor Chávez, es cuando surgieron estos términos. Y no se trataba necesariamente del medio ambiente, se hablaba de contaminación. Esos movimientos no se centraban en proteger lagos o bosques, se enfocaban en las personas que se estaban enfermando y muriendo. Y por eso se distinguió de los movimientos ambientales más tradicionales. Así que las personas y la salud humana están en el centro del movimiento de la justicia ambiental. Y cuando nos reunimos en 1991, gracias, doctor Chávez, de nuevo, por organizar ese evento. Porque hay otras personas que están aquí, que estuvieron en esa reunión. Dale,
Muchas gracias por haber estado ahí, Sarah. Estuviste también ahí. Por favor, pónganse de pie. Recordemos a nuestros líderes. Recordemos a nuestros líderes. Y que esto ya se mencionó en el panel de jóvenes. No están comenzando de cero, están retomando el trabajo que se ha hecho por generaciones. La justicia ambiental se trata de esa historia y de esa evolución. Este panel habla de 3 países que están tratando de ver la justicia ambiental a través de una lente común. Hablamos de políticas, lugares, gente. Son 4 Ps que se ven distintas en cada país. Aunque tenemos los mismos problemas, aunque tenemos algunos de los mismos problemas y algunas de las mismas luchas, la misma defensoría y preocupaciones de los gobiernos con respecto a inequidades o contaminación ambiental, son similares. Y mientras estamos más interconectados a través de la tecnología de TikTok, de Facebook, cada vez somos más diversos socialmente y cada vez somos más tolerantes y más educados. La injusticia entonces se vuelve menos aceptable y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy. Todas estas cosas que observamos hoy en día, como la justicia climática, justicia indígena, justicia de género, de visibilidad, de la juventud intergeneracional, justicia para los inmigrantes. Todos estos temas se están mirando a través de una lente de justicia ambiental, porque la forma en la que lo comunicamos lo interconecta. Y bueno, D'Andro habló de esto. La justicia ambiental va a tomar diferentes direcciones y cruzará diferentes temas. De esto se trata este panel, de hacia dónde vamos con la justicia ambiental. Quizá ya no le llamaremos justicia ambiental o JA en todas las sociedades, pero si habla de equidad, si habla de justicia, si habla de la no discriminación de recursos ambientales y contaminación, entonces estamos hablando de justicia ambiental. Debemos entender todas estas dimensiones. Entonces quiero cerrar. Todavía no menciono a Isaac Newton, como les dije. En algún momento lo mencionaré. Su ley de la inercia, ¿la recuerdan? Dice que si algo se pone en movimiento, seguirá en la misma dirección a menos de que haya una fuerza que actúe sobre ella para cambiar su dirección. Piénsenlo. Si algo está moviéndose en cierta dirección, no podemos esperar que cambie su dirección a menos de que haya una fuerza que haga que la cambie. Debemos actuar si queremos cambiar la dirección de las injusticias ambientales. Y ustedes son esa fuerza de acción. Gracias. Is my mic working? There it is. Fantastic. So that sets us up for Ok, con esto vamos a comenzar una discusión, un debate que me parece interesante. Ya dijimos mucho, entonces no necesitamos regresar a definir la justicia ambiental. Mi primera pregunta al doctor Chaves, ¿dónde estamos parados hoy en día? Lleva muchos años en esto, habla con jóvenes, con la academia, con activistas. Vemos lo que está ocurriendo con la EPA y con el administrador. Entonces, díganos dónde nos encontramos con respecto a la justicia ambiental después de toda esta lucha que lleva ya 40, 50 años. Pues hemos logrado mucho progreso. Quiero siempre hablar de las promesas que hicimos porque no queremos luchar por luchar. Queremos una lucha para ganar. Queremos crear una mejoría en la calidad de vida de las comunidades que representamos. Si veo los últimos 50 años, observo un progreso. Pero hay una cosa del progreso. Cada centímetro de progreso, de avance, incluye algunos otros centímetros de represión por las fuerzas de la injusticia. Cuando luchamos por esta justicia, se supone que hay inequidades y hay injusticias.
Así que no voy a tomar el micrófono nada más en este panel, pero porque quiero escuchar a los demás. Pero el progreso que yo observo es que hemos ido más allá de tolerarnos unos a los otros, a aceptarnos, a abrazarnos. Esta conferencia no habría sido posible hace 50 años, porque estábamos a la defensiva en ese entonces y nuestro conocimiento era pobre o a veces inexistente con respecto a nuestros pueblos indígenas nativos. Y hasta cierto punto, pues no se tenía la visión. Un grupo le llamó la Fundación de la Herencia, en donde gastaron millones de dólares haciendo investigación cultural, política, etc. Querían negar el genocidio de los pueblos nativos y que se aprisionó a las personas y que California, Arizona y Nuevo México, que eran parte de México, querían negarlo. Entonces, parte de este reconocimiento es que teníamos que desafiar esas divisiones. Y ahí es en donde espero que la CCA ayude a establecer una entidad trilateral o una institución trilateral en donde podamos recaudar millones de dólares para desafiar esa historia falsa. Nunca pensé vivir para atestiguar que existiera algo que se llama verdad alternativa. Eso no existe. O hay algo que es cierto o es una mentira. Entonces hay mucho trabajo que hacer con base en ese progreso que se ha logrado, porque los jóvenes quieren involucrarse en un movimiento que no nada más va a marcar una diferencia, sino que ya ha marcado una diferencia. Entonces, el cómo inspiremos pasar esa estafeta a la siguiente generación, debemos asegurarnos de que demos esa estafeta con historia. Esa estafeta en donde nos hemos aceptado a través de esas fronteras de los países llamados México, Canadá y Estados Unidos. Y que es mucho más que Canadá, Estados Unidos y México. Fallaremos si no trabajamos también con Sudamérica y con el resto del mundo. La justicia ambiental es un término global que inició en muchas comunidades locales en todo el mundo. Gracias, doctor Chávez. Quisiera ir directamente con Canadá, porque, wow, ya tienen una nueva ley después de una década de intentar que fuera una realidad. Y también tienen el beneficio de 40 años de prueba y error que hemos visto en Estados Unidos. Tenemos a México con una agencia que trabaja en la justicia ambiental, una dependencia. Entonces, ¿qué está pensando Canadá? ¿Cuáles son las nuevas oportunidades? ¿Hacia dónde creen que se moverá esto con el beneficio de lo que ya hemos aprendido con respecto a la justicia ambiental? Bien, creo que hay mucho que ver aquí, pero en realidad creo que Canadá en este momento, entrando un poco de detalles, la semana pasada la legislación requería el desarrollo de una estrategia nacional para abordar racismo ambiental y avanzar justicia ambiental, y se convirtió en ley. No se puede cambiar. Entonces, una de las piezas más importantes que existe es que hay un componente continuo. La estrategia tienes que demostrar cada 5 años, tienes que demostrar la efectividad de tu estrategia y qué va a ser de los 5 años después. Entonces, también asegurarnos que estamos avanzando en este. Pero pienso que una de las piezas que tenemos que reconocer aquí es que esta ley viene de organizaciones de comunidades, 10 años de esfuerzos para que aprobaran esta ley, y realmente no es común que una pieza de leyes que se originó a nivel comunitario avanzara.
Y también se necesita mucho para ayudar a las personas que toman decisiones y legisladores para ver que tu preocupación es la preocupación de ellos también. Entonces, este es un gran triunfo en justicia ambiental en Canadá, específicamente, y es un tiempo muy emocionante también. Muchas gracias, Amanda. Vamos con México. Quiero escuchar el punto de vista de Profepa después de tantos años de pensar sobre acceso a justicia en cuestiones ambientales y cómo Profepa en México usa lo que es justicia ambiental. Muchas gracias por la oportunidad de colaborar en este foro. Yo represento a Profepa, quien es la agencia de justicia ambiental, y voy a continuar en español. La Profepa se ha encargado de poder llevar a cabo los dos conceptos fundamentales del Estado mexicano, los cuales basamos y tenemos muy consciente que hay que llevar en este sentido el derecho a dos elementos importantes, a un medio ambiente sano y a un acceso a la justicia. Pero estos dos elementos no se pueden llevar a cabo si no somos conscientes de los pueblos originarios y de los pueblos indígenas que son parte de y que nos enseñan día a día cuál es la situación fundamental en cada uno de sus tierras, de sus espacios. Y si nosotros no consideramos esa situación como administradores de gobierno, como funcionarios públicos, estamos fallando en políticas públicas que no pueden permear como verdaderamente deberían ser. Entonces, desde esa trinchera estamos muy conscientes que el acceso a la justicia y a un medio ambiente sano tiene que ser en colaboración con todos y que nosotros debemos ser muy puntuales en la parte administrativa a través de visitas de inspección en materia de recursos naturales, de industria y de zonas marítimas, con todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo aquello, el fin común que buscamos todos como comunidad, que es preservar esas zonas de la mejor manera posible. Gracias, Polo. I'd like to ask Ariel. Quiero preguntarle a Ariel, ¿hay algo como justicia ambiental? ¿Es algo diferente? Viendo en la cumbre de 1999, había muchas comunidades indígenas que co-desarrollaron 17 principios. Había un espíritu de colaboración. Y cuando empiezas a construir las definiciones que surgen de justicia ambiental, empiezas a ver esta justicia ambiental, de dónde surge la justicia ambiental. Justicia ambiental en el marco que estamos aceptando en este foro. Lo vemos como en la mañana, que cómo nos desempeñamos, cómo estamos arreglando las estructuras de colonias. La diferencia entre muchos movimientos indígenas que están trabajando dentro del movimiento de justicia ambiental están viendo autonomía, soberanía, como se define más de una manera completa en los derechos de personas indígenas. Entonces, muchas de las comunidades indígenas no están interesados en arreglar las estructuras, sino que están viendo cómo mejorar las gobernanzas políticas, autonomía en sus propias comunidades, porque en los últimos 500 años las personas indígenas han estado viviendo bajo la represión y opresión de colonización. Ya escuchamos de algunos de los panelistas indígenas y dicen que las políticas y leyes que están establecidas, que por ejemplo en México no han aguantado los cambios en sus propias comunidades, y esto lo estamos viendo. Entonces creo que la mayor diversión es que no necesariamente estamos interesados en sacar las políticas. No quiere decir que no estemos participando. Es una medida o mitigación. Estamos mitigando los impactos del colonialismo. Y segundo, creo que es importante entender cuando hablamos del norte y el sur, no es solamente el hecho de que hay un global norte y global sur.
En la gente que vive en el norte global están viviendo en condiciones que la misma gente del sur, y mucha gente vive bajo las condiciones de lo que definimos como el sur global, pero estamos viviendo en el norte global. Entonces, la justicia ambiental y la justicia social es importante. La autonomía es la autodeterminación, como se avanza por muchas personas indígenas. Y la parte secundaria que hace una pequeña diferencia son las relaciones de dónde venimos. Soy Demi, y cuando divides la palabra Demi, quiere decir que vienes de la tierra. Tenemos gente de Caribú, tenemos muchas relaciones con lugares que han definido quiénes somos como personas, pero cuando hablamos de justicia ambiental estamos hablando de mi territorio, de justicia de los Caribú, del sistema de los ríos, justicia para los árboles y para las medicinas, de las plantas medicinales, pero somos los mismos. Cuando protegemos el Caribú, nos protegemos a nosotros mismos. Cuando protegemos la calidad de vida del Caribú, protege la calidad de vida de quienes somos. Cuando a los animales y las plantas están enfermos, nosotros estamos enfermos. Entonces, esto centra las comunidades. Tiene la interrelación de los ambientes y justicia ambiental. No estoy diciendo que somos completamente aparte, sino que hay diferencias y son pequeñas diferencias porque queremos crear un futuro alterno para futuros en colonialismo y que hemos estado viviendo por 500 años o más. Es interesante porque conforme usted habla, me acuerdo de conversaciones que he tenido con una persona, un señor Charles, pero también me acuerdo de conversaciones con usted, que hablamos de soluciones alternas, de sistemas alternos, y también Ingrid y Charles hablan mucho de clics y cómo es importante en una relación, no solamente donde está la contaminación, sino en lugares donde vives. Antes de pasar con Octavio para preguntarle de México, me voy a permanecer del lado indígena. ¿Y cómo es en la EPA con esta presión sobre justicia ambiental y su rol con tribus de primeras naciones? Quiero escuchar cómo está funcionando y cómo estamos integrando la perspectiva indígena. Gracias por la pregunta, y creo que es una pregunta muy importante, y quería hablar de inclusión hoy y representación, porque es crítico para las conversaciones que tenemos en donde estamos desarrollando políticas. Desde una experiencia personal, he trabajado con el gobierno federal como por 20 años en Estados Unidos y en el Departamento de Transporte de Estados Unidos, y actualmente en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y muy seguido he sido la única persona indígena en la sala, y definitivamente puedo representar mis ideas en estos asuntos, pero las personas indígenas no puedo hablar por otras naciones indígenas en Estados Unidos, pero es muy importante que en estas conversaciones que estamos teniendo, que la representación, cuando yo escucho cosas, yo creo tengo que juntar todas mis ideas. Ha sido difícil, para serle muy honesto, pero eso no quiere decir que no podemos forjar un camino hacia adelante, tratar de fundir, como dijo Ariel, la manera en que estamos construidos para usar ese sistema e incorporar las voces e incorporar a los indígenas en la EPA. Es algo que debemos de continuar luchando. Ha sido un reto, pero aumentar la representación de las voces indígenas en nuestras políticas, no solamente en la EPA, sino todo el gobierno de Estados Unidos y Canadá y México. Y las legislaturas en el gobierno tenemos que tener esa voz. Entonces, puedo hablar por horas de inclusión, pero aquí me detengo. Muchas gracias por sus ideas. Octavio, mi pregunta para usted. Usted trabaja
en conflicto de mapas y a entender, y regresamos a esta cuestión de lugar y dónde se encuentra el conflicto, pero también puede ser en dónde se encuentran los recursos o dónde viven las comunidades o dónde está la industria. Y los mapas tienen un rol muy importante y hasta el gobierno mexicano reconoce y oficialmente tiene mapas de dónde se encuentra el conflicto, y es una manera de entender esta cuestión. Y es muy importante que lo hagamos. Octavio, ¿cuál es su experiencia con justicia ambiental? Usted es una de las personas que yo conozco que se encuentra en espacios geográficos y teorías muy bien. Usted entiende el concepto de justicia ambiental en Estados Unidos y también entiende muy bien en México. ¿Cuáles son sus ideas en los lugares de conflicto, geografía y el trabajo que usted está haciendo? Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy relevante, no solamente por las comunidades locales están experimentando las injusticias ambientales en tiempo real en sus espacios locales. También es porque están experimentando a nivel local, pero también conectados a la economía global, porque la mayoría de estos conflictos ambientales sociales están ocurriendo en lugares y países como el mío, en México, y están relacionados a cosas que sucedieron entre gobiernos o acuerdos entre corporaciones, como el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México, Canadá, el Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, que antes se llamaba NAFTA y ahora es TEMEC. En los años en que los gobiernos gobernaban en México, pudimos responder a más de 210 conflictos ambientales en nuestro territorio. Esto quiere decir que los sistemas legales que están en México, que han estado establecidos por décadas, no son suficientes para traer la justicia ambiental o abrirse para comunidades locales para que aborden estos problemas y los resuelvan cuando hay una compañía minera canadiense o una compañía de Estados Unidos farmacéutica o química que esté descargando contaminantes en ríos. Entonces, para nosotros esto significa uno de los problemas que es más urgente y presionantes es que hay muchos obstáculos hasta este momento para comunidades locales para abordar a nivel nacional e internacional cada aspecto de la injusticia ambiental que están enfrentando. Entonces, este es una de las cosas que son más importantes en este momento, porque para nosotros la solución involucra las comunidades locales. No hay una solución. Hay un refrán con la gente de Iraca, en la parte norte de México, que dice que si la solución no es colectiva, no es una solución. Entonces, esto tiene que involucrar a las comunidades locales y tiene que involucrar no solamente a la academia, sino también a las autoridades, a Profepa, Semarnat en México y otras agencias tales como la CCA y, claro, la EPA y las autoridades canadienses. Entonces, esta es una situación muy importante que tenemos que abordar juntos para traer la justicia ambiental a todas las comunidades afectadas. Muchas gracias, Octavio. En 1991 se empezó un movimiento. Sí, empezamos la Asamblea Nacional de Personas Afectadas, que empezó en el 2008 y tuvimos 10 asambleas y organizamos el capítulo mexicano de la tribuna de las gentes y lo trajimos a México y expusimos toda la devastación ambiental aquí en comunidades de México. Ahora quiero preguntarle a Gail y a Sara y al doctor Chivas. Y en el 91 ustedes nos empezaron, entonces ahora tenemos que continuar. Y la pregunta antes era,
ustedes empezaron la cooperación ambiental en justicia ambiental. Entonces han pasado varias décadas y este es el siguiente capítulo, que está en ese capítulo. ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es la pregunta más importante en este panel. ¿Qué podemos hacer ahora como 3 países, como un espacio donde estamos reunidos y tenemos estas conversaciones y tenemos que irnos? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Yo me acuerdo que ninguno de nosotros tuvimos el permiso de nuestros gobiernos. Decidimos que íbamos a tener esta reunión y luego resultó ser productiva con impactos a largo plazo. Y pienso que algunas veces las personas indígenas, la gente de la comunidad, quieren tener sanciones del gobierno en lo que hacemos. Y creo que los gobiernos deben de ser sancionados por las personas indígenas. Tenemos que cambiar este texto, porque muchas veces si permitimos que las políticas públicas solamente vengan del gobierno a la gente, el interés de las personas no se sirve con respecto a cambio. Pero cuando viene de la comunidad hacia arriba y empezamos a tener a gente de las comunidades que entran al gobierno para cambiar el gobierno, para transformarlo, entonces tienes una mayor oportunidad de tener éxito. ¿Por qué lo digo? Porque para contestar la pregunta ahora en el 2024, tenemos que edificar o continuar edificando un movimiento que sea más poderoso que la resistencia al movimiento. Y cómo nos comunicamos, tenemos que usar la tecnología para nuestro beneficio. En 1991 no teníamos un correo electrónico. Teníamos fax, pero no todos tenían fax. Entonces lo que teníamos era de palabra de una persona a otra y de personas de confianza. Y eso es un factor muy importante. Y creo que en el contexto de la CCA, pienso yo que los documentos, las propuestas que se recomiendan son muy importantes y siempre deben de ser escritas desde la perspectiva de las comunidades que se van a ver más afectadas. Por último, creo que por alguna razón me gustaría ver las instituciones académicas importantes, las instituciones académicas en Estados Unidos, las instituciones académicas importantes en México. Tenemos que tener un consorcio. Miren, esto lo he estado diciendo. Tenemos que publicar en exceso. Tenemos que distribuir en exceso las fuerzas que están en contra de nosotros. Esta es una lucha y tenemos que asegurarnos que yo estoy en una lucha para ganar, no nomás para luchar. Y creo que una de las cosas que tenemos que hacerlo, y esto tiene que ser estratégico, entonces todos estamos de acuerdo qué vamos a hacer después de esta reunión, hasta la siguiente reunión, y medir cómo avanzamos. Creo que los jóvenes se reunirían si ven un plan de acción que sea inclusive y también aprender. No estamos tratando de, no lo puedo decir, rediseñar el colonialismo. Cuando Mandela salió de la prisión, formamos el apartheid y tenía que desmantelarse. Entonces, hasta cierto punto, aunque no hablamos mucho de eso, pero todos sabemos el sistema económico que contribuye de alguna manera tenía que desmantelarse. Muchas gracias, doctor Chivas. ¿Qué hacemos, Ariel? ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que mantener esta conversación. Yo siento como que quiero hacer eco a lo que usted dijo. Tenemos que alejarnos
de la continuación de representación es crítica y necesitamos eso, pero tiene que ser un paso hacia un enriquecimiento que requiere el desmantelar estas estructuras. La justicia ambiental como marco o como ideología es parte de las herramientas, no es la meta. La meta es que nosotros no reformemos, pero tengamos nuevos sistemas que sean iguales para todos. Y tenemos un problema en la estructura actual. Tenemos sistemas antiguos que tienen relaciones con comunidades de personas de color y con comunidades indígenas en Canadá y en México. Y estas son como las doctrina de descubrimiento, la doctrina de poder y todas las estructuras arcaicas y que son las bases del marco legal que existe. Y si hablamos de desmantelar la fundación de este país, no va a funcionar nada que nosotros simplifiquemos, no necesitamos permiso. Creo que una de las cosas, una locura en Canadá, si quieres convertirte en un estado soberano, el gobierno tiene que decir, ok, acepto tu soberanía. Es una locura que tengas que pedir permiso al gobierno para tu propia soberanía en tu propio territorio. Pero dentro de ese contexto tenemos que escribir nuestras relaciones entre nosotros y con la tierra y con nuestro espíritu. Y como indígenas, una de las cosas básicas que nos ha reunido en tiempos de gran crisis ha sido una ceremonia que nos reconecta no solamente con nuestras relaciones entre sí, sino relaciones con la tierra y nuestros familiares. Y eso se tiene que incluir en los pasos para mitigar mitigar el caos que tenemos. Octavio, en línea. Una idea. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos crear diferentes maneras en las que podamos colaborar entre agencias del gobierno, academia y comunidades locales u organizaciones comunitarias. Esta es una parte crucial del proceso porque necesitamos diseñar trayectorias para solucionar los problemas que hemos heredado de otras áreas en nuestra historia. Entonces, este es un punto muy importante y ahorita tenemos mucha gente interesada en colaborar. Entonces, pienso que este es un paso hacia adelante. Gracias, Octavio. México. Voy a continuar con México. Profepa. Desde mi responsabilidad como servidor público, me queda muy claro, y lo he visto a través de este foro, que tenemos que ser muy responsables con los pueblos originarios y con las comunidades, que son aquellas que nos van a permitir que las políticas públicas realmente permeen y lleguen al objetivo que estamos buscando. De nada nos va a servir tener una política pública implementada con gente estudiosa, con gente catedrática, con gente científica, si no tocamos las bases y las raíces de lo que verdaderamente se necesita en cada una de las comunidades. Eso desde el punto de vista en mi calidad de servidor público. Como persona, me quedo con todo este conocimiento. Me conmueve mucho ver todas las historias que hay aquí en Norteamérica, en los 3 países, porque finalmente somos eso, somos una comunidad, somos una hermandad. Ya se había hablado del concepto humanidad y pues será el aportar mi granito de arena en este sentido para transmitir todos los conocimientos adquiridos en este gran foro y poder llevar esto a las siguientes generaciones, pero sobre todo a esta, porque el futuro comienza desde el presente y nosotros somos ese presente que tiene que empezar a generar las bases que ya implementó gente muy reconocida aquí, como el doctor Chávez aquí presente. Gracias por eso. Muchas gracias, muchas gracias. I want to go to the EPA. Ahora quiero pasar con la EPA. What's our next step? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Pienso que voy a ser muy breve. El doctor Chivas lo dijo, cuando nos reunimos, tiene el potencial de hacer cosas buenas y creo que el siguiente paso para mí es continuar y idear maneras en que podemos usar políticas, usar a las personas que establecen políticas para lograr nuestras metas.
y la inspiración con las nuevas leyes de Canadá. Estamos escuchando tantas cosas, tantas nuevas ideas y están por desarrollar sus consultas, sus estrategias que se quieren llevar con ustedes como prioridades y cómo van a cumplir con este reto. Creo que la respuesta está muy clara. El gobierno federal no es dueño del movimiento de justicia ambiental. Tenemos que regresar a esas personas que realmente se ven impactadas y los que están experimentando esas cargas. Asegurar que esas voces y esas historias vienen a la mesa de toma de decisiones y informan las decisiones que se están tomando. Tengo que decirles que esperamos eso a través de cuando estamos apoyándolos en sus cuestiones urgentes, contaminación atmosférica. Es muy importante que esas historias las traigamos a la mesa, pero también que reconozcamos que todos tienen que empezar en algún lado y permitirle a la gente que tengan esa oportunidad de educarse, no solamente a la gente externa, sino también interna dentro de las estructuras del gobierno, en los cuerpos de tomas de decisiones a todos los niveles de jurisdicción. Todos tienen que estar educados, pero reconocer también que las tierras indígenas no conocen las fronteras coloniales. Entonces, reconocer y tomar esas piezas y simplificarlo de manera pequeña no funciona. Es una manera de reformar en grande. Teníamos que tener otra media hora de discusiones, entonces les voy a dar tarea. Hablen con ellos, búsquenlos, denles ideas y luego se van a comunicar conmigo sobre reflexiones adicionales. Yo ya hablé con ellos por un rato y escuché ya muchas más ideas, pero esto realmente es un esfuerzo de recibir las opiniones de ustedes y que todos nosotros pensemos en maneras de seguir adelante. Vamos a continuar trabajando en justicia ambiental. Ayer se los dije en el panel del CCPC. Poner en la búsqueda de Google la CCA, CCPC. Vamos a tener más colaboración con la academia, con expertos, con activistas, con comunidades y esperamos que a través de esa colaboración podamos escribir ese siguiente capítulo. Entonces, muchas gracias a todos. Tengo algunos asuntos administrativos, pero antes quiero un aplauso para nuestros expertos. Y quiero darle las gracias a Estados Unidos, nuestro anfitrión, por traernos a Wilmington y tener esta sesión enfocada en justicia ambiental. No hemos terminado. Vamos a la ceremonia de inauguración. Hay unos cuantos mensajes. No se deshagan de sus gafetes, las necesitan para ir a la recepción. Hay un autobús que sale a las 5:45, no se va a esperar. Entonces, asegúrense de regresar aquí a las 10 de la mañana a esta sala para la continuación de la sesión de consejo. Gracias por participar en esta mesa redonda.